Voy a hacer un vídeo referente al propósito del pueblo de Israel de hacer un tercer templo, semejante, claro, será en pequeña escala, por supuesto, semejante al templo que hizo el rey Salomón para la adoración verdadera, aunque aparte de la adoración verdadera, el templo ha sido con un propósito más bien definido, que el arca de la alianza, que es la representación de Dios en la tierra, el arca que hizo Moisés en el monte Sinaí en el año 1513, antes de la era común, pues fuera un lugar estable donde el poder de Dios, representado por el arca de la alianza, estuviera presente para todo el mundo. Y con ello, pues el arca quedará con la humanidad por toda la eternidad. Aquel templo de Salomón fue en dos ocasiones destruido. Eran dos, una vez en el año 615, antes de la era común, por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Claro, el templo no es que se destruyera por hechos de confrontaciones, de guerras, de rebeliones, no. Era por el castigo judicial de Dios, Jehová Dios, al pueblo de Israel, por la rebelión, por la apostasía, por la idolatría, por la rebeldía constante hacia las leyes divinas. Lo cual, de castigo judicial, el templo, Dios mandó a Nabucodonosor, rey de Babilonia en aquel tiempo, de que destruyera todo Israel, que llevara de esclavos a la mayoría de los israelitas 70 años de esclavitud hacia Babilonia, todos, salvo ancianos y niños y tal, todos. Y el templo fue destruido completamente, o sea, en ruinas. Después de 70 años, pues el pueblo de Israel fue liberado porque era un castigo judicial. Era un castigo como es semejante, para que tengan una idea. Cuando la cueva de Hércules entró el rey Rodrigo en el año 711, antes de la era común, no tenía que entrar, no tenía que entrar, tenía que poner un candadito, cada rey, y su hijo 40 años después otro candadito, así constantemente, hasta llegar yo, en la profecía está de llegada a España del gran monarca, Alberto Ganosa, el gran monarca, descendiente del rey Alberto Ganosa de Italia, que empezó con las profecías. O sea, había un castigo judicial. Si entrabas en la cueva de Hércules antes de tiempo, vendría una maldición hacia España, no solamente al rey, que fue el promotor por la codicia y por la curiosidad, el rey y toda España, 700 años de invasión árabe. Y ocurrió. Entró imprudentemente, tenía que esperar, y yo entraría y entraré rompiendo todos los candados, entrando con una comisión de gente competente y que se vea a la luz y se maneje la mesa de Salomón, que era el cronovisor, para que se vea la historia de la humanidad y los crímenes de toda esta gente. Un robot que la protege, gigantesco, metálico, para que nadie entre allí que no sea la persona indicada. Luego, la segunda vez que se quemó el templo fue en el año 70 de la era común. Una vez más por la rebelión de los judíos, porque Israel era una colonia judía, perdón, sí, una colonia romana judía. Entonces, pues estaban siempre en descontento con esa, digamos, esa invasión extranjera de los romanos. Entonces apareció Jesucristo en el año 30 de la era común y entonces predicó el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Predicó el fin del sistema de cosas satánico, predicó las buenas nuevas que se predicarían en toda la tierra habitada antes del fin para salvar a millones de personas y que la humanidad, mediante ese sacrificio que él hizo, recuperaría la vida eterna que se perdió por Adán y Eva, la rebelión de Adán y Eva de nuevo. Y entonces el verdadero Mesías fue ejecutado por los judíos, por la religión de los judíos, los escribas y fariseos, denunciándolo como falso Mesías, como falso maestro. Le hicieron lo que quisieron, le pegaron paliza, le entregaron al Pilato, que era un gobernador romano. Pilato no le quería hacer nada, le habló con él y era inocente, ¿no? Y era inocente, no tenía culpa, ¿no? Y por envidia le querían matar, porque les estaba quitando el negocio al negocio, a la cueva de ladrones, como hizo Jesucristo, a los escribas y fariseos, que era la religión de aquel tiempo de los judíos. Y entonces era común que Jesucristo, cada vez que entraba en el templo, veía que habían hecho el templo un mercadillo de cueva de ladrones, los escribas y fariseos vendiendo, manejando siempre el negocio del dinero y estafas y fraudes. Y, bueno, habían hecho una cueva, como dijo Jesucristo, de ladrones. Y a patarse en la espalda y ella latigazo lo echaba y volcaba las mesas, se volvía loco. Cada vez que entraba veía aquella gentuza allí. Bueno, pues pasó el tiempo
Israel fue perdiendo ya, de hecho, invasión tras invasión, y hasta ya últimamente ya, ya era un dominio ya de turcos, luego fue de ingleses, o sea, nunca más tuvo su tierra propia que Dios le había dado, la tierra prometida, pero la rebelión le hizo que perdieran la tierra, se quemara el templo y desapareciera, hasta la piedra del templo desaparecieron, no quedó nada. El Arca de la Alianza fue traída a España, una nave voladora de Salomón, y está en una gruta que les sacaré yo, para que cuando llegue el momento salga otra vez de nuevo a la luz pública el poder de Dios que gobernará digamos, la ley de Dios por la humanidad para la eternidad. Porque habrá sobrevivientes muchos después de esta gran tribulación y viviremos por la eternidad. No en otro planeta, en otra galaxia, no, en la Tierra. Está hecha la Tierra para los hombres, para las mujeres, para los animalitos, para que tengamos disfrute eterno de la belleza y el orden y la creación de Dios. Ahora los judíos quieren hacer un tercer templo. Quieren hacer un tercer templo porque ellos dicen que no, que Jesucristo no era el Mesías. Siguen insistiendo que no era el Mesías, que era un falso Mesías. Y además los rabinos de la actualidad siguen diciéndolo, que hicieron bien a matarle y le volverían a matar si apareciera Jesucristo otra vez. O sea, siguen con la misma rebelión, con el mismo deseo de asesinar a Jesucristo y llegar al caso. Entonces quieren hacer un templo pensando, de nuevo, una vez más, que teniendo ese templo allí en Jerusalén, pues van a conseguir una popularidad, un dominio mundial, y con el fin de que todo el mundo vaya allí. Ellos piensan que el nuevo orden mundial es un hecho, que todo el mundo tenga digamos, una sumisión a un orden mundial que quieren hacer, ¿no? Y financiar, para que todo el mundo pues tenga, cualquier religión que tenga, vaya allí obligatoriamente, si quiere ejercer su religión, al templo de los judíos, el tercer templo que quieren construir en Israel. No es por asunto, digamos, racismo o odio de ninguna manera, ¿no? Son los hechos históricos, son los hechos bíblicos, lo que estoy mencionando. No soy neutral en este aspecto de odiar a una persona por su raza o religión, no. Pero son hechos históricos, no se pueden eludir. Lo que está pasando, lo que pasó y lo que... Pero es más, incluso es curioso que en las Sagradas Escrituras, uno de los judíos en el tiempo del cristianismo más prominente, hasta Jesucristo mismo lo dijo, el Hijo de Dios, que dijo que cualquier persona salvaría su vida y vivirían menos los escribas y fariseos, menos aquella religión satánica. Digo, le llamaba a Jesucristo a aquellos cuevas de ladrones, hijos de Satanás, proles de víbora, cómo huirán de la destrucción eterna, tal. O sea, ya era Jesucristo el más tierno del mundo. Se compadecía de la gente, los curaba a los enfermos, los resucitaba a los muertos, los alimentaba, pero cuando lo veía a los religiosos aquellos ya se ponía negro, porque eran responsables del mal de la tierra y de la rebelión de los judíos contra cualquier nación extranjera. Bueno, pues un judío más prominente, se llamaba Pablo, Saulo de Tarso, era fariseo además, había sido fariseo, y se hizo cristiano. Ya conoce el relato bíblico de que iba persiguiendo a los cristianos genuinos. Ellos le habían enseñado que los cristianos eran los falsos profetas, ¿no? Y en camino a Damasco, que llevaba cartas de los fariseos y tal, Pablo tuvo una visión de Jesucristo, le tiró del caballo una luz luminosa y asustaron todos, ¿no? Entonces oyó la voz de Jesucristo que le arrepentía, decía: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién eres, Señor? Yo soy el Jesucristo. Dice: anda, vete a Damasco y tal, y te presentas a uno de los cristianos genuinos y habla con él, y bautízate y sé mi seguidor para siempre. Efectivamente, así cambió su personalidad. Pablo llegó a ser el mejor escritor cristiano de los evangelios, ¿no? Pero hay muchos evangelios, muchos escritores, sea Pedro, sea Juan, sea Mateo, o sea, hay muchos, ¿no? Pero Pablo fue el que más cartas escribió, el más genuino, el que viajó más tiempo por toda la tierra conocida en aquel tiempo. Estuvo en Grecia, en España, en Italia, en Asia, estuvo en todos sitios. Era un celoso de la verdad. Y curiosamente, y ya digo que había sido fariseo y cristiano, un cristiano pero competente, vamos, el más querido de todos. Pues Pablo escribió algo interesante, y lo digo una vez más, cito de la escritura, lo que está escrito, que es la verdad, ¿no? No estoy alegando algo como cosa personal. Yo soy también un cristiano que habla a la gente. Me da igual si es judío, si es árabe, o si es chino, o si es asiático, si es negro o blanco. Me da igual. O sea, yo hablo a la gente como hizo Jesucristo sin discriminación alguna. O sea, cualquier persona tiene derecho a recibir la información y aceptar el
el reino de Dios, que estamos pidiéndonos para nuestro que ya viene, y vivir para siempre. Dios no es parcial, es imparcial. Cualquier persona que hace caso vive para siempre porque Dios es amor. Pero voy a citar un texto de las Escrituras Sagradas que viene, es interesante, lo digo una vez más, no hago reprensión, está aquí. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16, y cito de lo que está en las Escrituras, referente a lo que dijo este Pablo, Saulo de Tarso, sobre los judíos. Y él era judío, ¿eh? Dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, porque ustedes se hicieron imitadores hermanos de las congregaciones de Dios que están en Judea, en unión con Cristo Jesús, porque ustedes también empezaron a sufrir a manos de sus propios compatriotas, las mismas cosas que también ellos están sufriendo a manos de los judíos, los cuales mataron hasta el Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguieron. Además, ellos no están agradando a Dios, sino que están en contra de los intereses de los hombres, de todos los hombres, puesto que tratan de estorbar el que hablemos a la gente de las naciones para que éstas se salven, con el resultado de que siempre colman la medida de sus pecados, pero, ojo, pero al fin la ira de él, de Dios, ha venido sobre ellos. Estas palabras son una seria advertencia de que Dios va a traer un acto de justicia y acabar con el sistema de cosas mundial satánico. Y solamente, estoy citando la Escritura, solamente, como dice la Biblia, el que invoque el nombre de Jehová, el único Dios verdadero, será salvo. O sea, quiere decir que todavía va a haber una oportunidad muy grande. He hablado mucho en mi vídeo de los descubrimientos que se harán en España, en el mundo entero, para que gente abra los ojos y se aferren al único Dios verdadero, porque hay miles de religiones de todas las índoles, no solamente judíos, hay miles y miles de diferentes, sea del cristianismo, sea del islam, sea del protestantismo, del hinduismo, está una Babilonia grande extendida por todo el planeta, pero hay una sola verdad, hay un solo Dios verdadero, se llama Jehová, el Dios de Israel, que es el Dios del mundo, el que hará posible que la persona, gracias a su Hijo Jesucristo, que dio su vida, recuperemos lo que se perdió hace 6.000 años con Adán y Eva, la vida eterna. Seremos inmortales y viviremos para siempre. En aquel tiempo no era necesaria que haya guerras religiosas, ni odios religiosos, ni fronteras, ni nacionalismo. Habrá una sola verdad, un solo Dios verdadero y una vida eterna para las personas que aman la verdad y la justicia. Estamos viviendo en los últimos días y el fin del sistema de cosas satánico se acerca y están en las mismas puertas.